Esta es una narración que se desprende de la experiencia periodística de los hablantes. Las opiniones e información vertidas en este podcast no podrán ser consideradas como evidencia en ningún proceso judicial. De 2010 a la fecha se calcula oficialmente que en el estado de Veracruz han desaparecido más de 12,000 personas. Por ello, hoy la entidad vive bajo una declaratoria de emergencia humanitaria y será imposible saber cuántas vidas han sido destrozadas. Lo más grave es que gran parte de estas atrocidades fueron cometidas por la autoridad, lo que configura el delito de desaparición forzada. Estos crímenes continúan lastimando a la sociedad, pues hasta ahora ninguno ha sido resuelto. Este podcast está dedicado a todas las personas que hoy aún buscan a sus familiares desaparecidos y a todos aquellos que han muerto en el camino, por el derecho a la verdad. La noche del 7 de septiembre de 2012 en Orizaba, la intensa lluvia no frenó las ganas de divertirse de Fernanda Rubí, que a los 21 años, como todos, quería bailar, disfrutar y vivir. Había terminado su turno en el casino donde trabajaba. En su casa cogió un paraguas, abordó un taxi y se fue. Ya en el antro todo parecía transcurrir con normalidad hasta que alguien se le acercó. Un hombre la tomó del brazo, le dijo algo al oído y la llevó hacia la salida. En sus manos solo llevaba una BlackBerry. Cuenta el encargado de seguridad del bar que 2 hombres y 2 mujeres subieron a Rubí a un Seat Ibiza amarillo con quemacocos. Esa misma noche en Orizaba desaparecieron 8 personas más. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este nuevo episodio de Por el Derecho a la Verdad, un ejercicio periodístico que busca poner sobre la mesa algunos casos de desaparición forzada en Veracruz y que sobre todo está dedicado a las personas que siguen buscando. Para mí es un privilegio compartir la mesa con 2 enormes periodistas que han estado muy cerca de la fuente y saludarles. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues igual, con el gusto de que nos están escuchando, nos han llegado sus comentarios que agradecemos. Este caso lo contamos desde la perspectiva de Araceli Salcedo, madre de Fernanda Rubí, quien hasta el día de hoy y tras 9 años no cesa en su lucha por encontrar, por saber de su hija. Rafa Meléndez, ¿cómo estás? Hola David, muchísimas gracias. Muy agradecido y con un gran honor el compartir con ustedes micrófonos. Mencionábamos al inicio que Fernanda Rubí llevaba un BlackBerry en sus manos cuando fue sustraída del bar donde se encontraba, y es porque en ese tiempo, en el año 2012, los teléfonos BlackBerry disponían de la mayor inteligencia que teníamos en nuestras manos. Ahora tenemos muchas herramientas, pero en aquel momento la BlackBerry era de lo más avanzado, y aunque ya podía ser ubicado a través de geolocalizadores, esta información se le ha negado a Araceli, se le negó desde el primer momento. Las autoridades no registraron una búsqueda del dispositivo que hubiera podido ayudar a saber dónde estaba o hacia dónde la trasladaron. Entonces es información que desafortunadamente se perdió. Es que no existían los protocolos, ¿no? Las autoridades no sabían cómo proceder, no sabían cómo comportarse y sobre todo no sabían cómo tratar a las víctimas. Esa misma noche, Araceli recibió llamadas de los plagiarios. Le hablaban de un número desconocido y sin decir nada dejaban escuchar el bullicio como si estuvieran en una fiesta. Parecía que disfrutaban torturándola. Y eran cada media hora o 40 minutos, ¿no? Me marcaban y me colgaban, me marcaban y me colgaban, me marcaban y me colgaban. Ya era después de la medianoche, como a las 2 de la mañana, decía yo: Rubí, negrita, eres tú, mi niña, Rubí, Rubí, contéstame, y me colgaban, ¿no? Imaginar esas horas de angustias es tremendo. Para el momento en el que Araceli recibe las llamadas, ella no sabe que Rubí ha desaparecido, pero allí comienza, pues digamos, el proceso de investigación, ¿no? Ella contacta a una de las amigas de Rubí y le dice que simplemente se levantó y se fue de la mesa. Allí comienza esta búsqueda tan extraña porque pues simplemente desapareció, ¿no? Ella tiene varias deducciones, dice, no se fue por su propio gusto, porque dejó sus pertenencias, ¿no? A mi hija la sacaron de este antro.
Sí, llama la atención que sus amigos entregan su bolsa, las pertenencias de Rubí que había dejado en el antro porque, como lo decíamos, salió presionada, no le dio tiempo, no parece que haya tomado la decisión, eso nos dice Araceli, que no parece que haya tomado la decisión de irse, sino que simplemente se la llevaron, la sacaron de allí. Y bueno, hubo varios intentos sobre todo de las autoridades estatales en esos años, hubo varios intentos por tergiversar la información y algunas de las primeras versiones apuntaban a que ella se había ido. Es por eso que Araceli hace tanto hincapié: mi hija no se fue, a mi hija se la llevaron, no le dio tiempo ni siquiera de recoger sus cosas. Lo dice Araceli, cuando una mujer se va de un lugar, lo primero que toma es su bolsa y su teléfono, ¿no? Y en este caso, pues, sucedió todo lo contrario, ¿no? Sí, y hay varias partes en esta primera etapa que dificultaron avanzar en la investigación. Primero es que decíamos, la autoridad no sabía cómo actuar, ella acudió de inmediato o no querían, claro, porque la respuesta de las autoridades fue siempre revictimizar desde el primer momento. Cuando ella acude a las oficinas de la comandancia municipal, pues le empiezan a decir que para qué la buscaba, que su hija seguramente se había ido con alguien, que a lo mejor estaba de borracha o que se había ido con los amigos y que luego regresaba. Entonces empieza este proceso de revictimización, de señalar que su hija pues había ido por decisión propia y que seguramente andaba en otras cosas, como normalmente mencionaban en esos años. Era algo terrible, ¿no? Porque te preguntaban y tú te ponías nerviosa porque yo lloraba de la impotencia, decías que yo no sé, y te querían como recriminar, así como que tú tenías la culpa, como que por qué había pasado, como que tú, ¿no? Entonces fue algo muy, muy feo, y posterior a esa denuncia, pues a mí me empiezan a acosar el doble, ¿no? Me empiezan a amenazar, que por qué puta madre denuncié, que me iba a cargar la chingada, que de perra nunca me han bajado. Entonces yo regresaba y le decía yo al MP en ese momento, Benito Carpintero Solano, lo que estaba pasando, y él solamente me decía: ay, pues yo le dije para qué denunció, dice, pues eso iba a pasar, dice, ya los hizo enojar y está pateando el avispero, ¿no? Inició sola la búsqueda de su hija. En aquellos años no se sabía qué hacer en estos casos. Cuenta Araceli que incluso las mismas autoridades obstaculizaban sus esfuerzos. Yo volanteaba la foto de mi niña y la propia policía me paraba, de aquí de Orizaba me paraba, me quitaba mis volantes, me los rompía, me decía que yo no tenía derecho a volantear porque yo no había pagado un permiso. Y yo le decía: señores, que yo no vendo nada, yo busco a mi hija, y me decía: de todos modos tiene que pagar. Me los arrancaban de la pared, ¿no? De donde yo los pegaba. Yo quise poner una lona y por cada lona me cobraban 1,000 pesos por poner una lona que buscaba yo a mi hija, ¿no? Entonces era así como un acoso, como decía yo: caray, o sea, ni la buscas, ni me dejan hacer nada. Ahí empieza Araceli a capacitarse, a prepararse. Varias de las personas que encabezan colectivos, si no es que todas las personas que encabezan un colectivo de búsqueda, han desarrollado una capacitación a un nivel muy profesional, muy avanzado. Para este entonces había casos muy significativos de desaparición en Sinaloa, por ejemplo, en el estado de Tamaulipas. Araceli fue también a Iguala a capacitarse con todas estas familias que han sufrido la desaparición de alguien y empieza a crear un mecanismo, un sistema para ir avanzando en las investigaciones, para poder presionar a las autoridades, de modo que se autorizaran algunas diligencias, de modo que se iniciara con la búsqueda. Y es así, a través del trabajo en red de estas organizaciones, que se empieza a preparar a las familias de Veracruz para hacer frente a esta batalla que llevan hasta la fecha. Sí, hoy la figura de Araceli es central en el tema de búsqueda de personas desaparecidas aquí en el estado de Veracruz. Evidenciar y exigir, ¿no? Exigir a las autoridades, pues, que esto sigue pasando, ¿no? Aunque ellos digan lo contrario,
aunque ellos digan que su gobierno es el bueno y que el que pasó era el malo y que los malos ya se fueron y que ahora están los puros superhéroes y que ahora sí hay compromiso y que ahora sí los vamos a detener y que mentira, pura falacia del gobierno. En 2014, y luego de que Araceli interpusiera denuncias a nivel federal, se liberó una orden de aprehensión contra los presuntos responsables, quienes eran líderes de grupos criminales que operaban en la zona de las altas montañas y que están bajo investigación por diversas desapariciones de jóvenes con características similares a las de Rubí, presumiblemente vinculadas al delito de tráfico de personas con fines de explotación sexual. Sin embargo, elementos de la policía de la zona les dieron aviso y emprendieron la huida, información que Araceli obtuvo directamente de la pareja sentimental de uno de los involucrados. Una comparecencia de una mujer, de un jefe de plaza, que ella sabía lo que había pasado, cómo habían sido los hechos, a dónde se la llevaron, a quién la entregaron, en qué lugar la entregaron. Y yo enardecía de coraje porque yo decía, ¿cómo una mujer puede saber todo eso si ella también es madre? Ella tiene una hija de ese delincuente. Pero ¿sabes cuál era el coraje más grande? Que me decían las autoridades que legalmente no se le pueden imputar ningún delito a ella, porque ella no estaba obligada como pareja sentimental a echar de cabeza a su amante, a su pareja, lo que fuera, ¿no? Entonces, esa mujer anda libre, la hija de ambos anda como si nada, creciendo. Yo no tengo la mía, yo no tengo la mía, y esto es algo muy frustrante, porque puedes decir cómo ella sabía, cómo esta mujer sabía, dónde, cuándo, a qué horas, a quiénes estuvieron involucrados, y no dijo nada, cayó. Ella misma dice que su marido o su pareja, ese delincuente, huye de la zona porque un policía comandante de aquí de la zona le avisa y le dice que se pelee él y los demás porque ya traía una diligencia de Seido y ya venían por ello. Entonces les avisaron y él llega corriendo a la casa de esta mujer y empieza a echar cosas en una maleta. Ella dice que qué está pasando y que le dijo, me voy porque la mamá de Rubí trae un puto desmadre y trae federales. Y aquí esto habla muy claramente de que las autoridades actúan o ejercen acción en torno de interpretaciones, porque hemos nosotros visto casos en los que justamente hay personas detenidas por el delito de incumplimiento de un deber legal. Aquí lo que me queda una duda muy grande es por qué en este caso a esta pareja sentimental de este involucrado no fue directamente integrada su declaración en la carpeta de investigación e incluso ejercer acción penal en contra de ella. ¿Por qué no fue detenida? ¿No? ¿Por qué no fue detenida? Porque hemos visto casos en los que justamente una declaración de este tipo permite que la persona declarante o participante pues pueda tener una acción penal o ejercer acción penal en contra de ella, ¿no? Claro, era pieza clave para dar con el lugar donde estaba Rubí o con lo que le había ocurrido. La misma Araceli nos comenta que esta mujer sabía qué había pasado con su hija, a dónde la habían llevado. Incluso le da a conocer que Fernanda Rubí fue entregada, así lo dijo, en un rancho que hasta el día de hoy no han podido catear, no han podido revisar, no se ha autorizado esa diligencia, y que Araceli quiere buscar a su hija en ese lugar, porque no sabemos si allí ocurrió algo, si pudieron haber asesinado a Fernanda en ese lugar, o si solamente era un punto de entrega para llevarla a otro lugar. No lo sabemos. Habían pasado 3 años, pero el caso cobró más relevancia cuando en una escena que pasó a la posteridad, Araceli encaró al entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, que grababa un spot publicitario en Orizaba. La reacción del mandatario indignó a la población, pues mientras ella reclamaba que buscaran a su hija, tanto él como su esposa, Karime Macías, solo reían. ¡No se vale! Usted viene con su familia. ¿Y la mía dónde está? No, ¿lo ven cuándo?
No, permítame, pues parece. No, lo estoy escuchando. Ah, no, señor gobernador, no se escuda. Sus fiscalías no sirven de nada, no nos ayudan en nada, señor. ¿Sí? Aquí está su pueblo mágico, donde nos desaparecen a nuestros hijos. Y usted como si nada. No, claro que sí, señor. Sí, y no se burle, quite su sonrisa, porque yo no vivo desde ese tiempo, señor. ¿Sí? Ah, sí, muy bien. ¿Cuándo nos puede recibir, señor? Voy a decir al fiscal general para que Ay, por favor, ¿el fiscal es lo mismo que ustedes, pura corrupción, señor. Muy bien. ¿Sí? Y ríase, que no le toque a su familia, porque el día que le toque, en este pueblo mágico, sabe lo que se siente sufrir. No ve a su hija desde hace 3 años con 2 meses, señor. Lo felicito por su pueblo mágico. Luego de esto que ocurrió en 2015 y que se hizo nota internacional, vinieron muchas más amenazas para Araceli. Desde que Rubí desapareció no dejaron de llamarle de números de distintos lugares, pero una vez que encaró al gobernador, las amenazas se hicieron más fuertes. Incluso en 2016 ella denunció públicamente y también de manera legal que fue encañonada por un comando, amenazada para que dejara de buscar a su hija y sobre todo para que dejara de señalar la incompetencia de las autoridades estatales y la falta de voluntad o complicidad de policías de Veracruz, policías de Orizaba. Incluso también ya había señalado al fiscal de no haber avanzado, de no permitir que la investigación continuara. Además a ella también la vincularon con un grupo político, ¿no? Contrario al PRI. Con un grupo político, con grupos criminales, la acusaron de ser vendedora de drogas, la acusaron de que alguien le estaba pagando para buscar a su hija y para hacer todo este ruido, como decían en el gobierno del estado en esos años. Incluso llegaron, David, a ofrecerle dinero. Sí, nos platicó Araceli, pues que personal que se identificó como miembros, como empleados del gobierno del estado, la buscaron para preguntarle cuánto dinero necesitaba para callarse. Sí, le decían que ella tenía derecho de rehacer su vida en otro lugar, de Comprarse comprar una una casa. casa. Y obviamente ella no accedió, ella decía, yo solo quiero a mi hija, si me entregan a mi hija yo sola me voy y hago mi vida en otro lado. Vamos, muchas situaciones irregulares que arreciaron después de que Araceli enfrenta a Javier Duarte. Luego de 9 años de la desaparición de Rubí, y aunque hay 3 personas detenidas en penales federales, solo 2 están vinculados a proceso, y la tercera, que es una mujer, está en calidad de imputada por el delito de secuestro. Araceli continúa con las investigaciones y tramitando las diligencias que no se han ejecutado en este tiempo, a pesar de que en 2020 fue diagnosticada con cáncer de garganta, sometida a cirugías y un tratamiento invasivo y desgastante, su lucha continúa. Sin embargo, esta situación, nos dice Araceli, no va a detener su búsqueda, va a continuar hasta la fecha atendiendo a los medios que nos interesamos en el seguimiento de su caso y también presionando a las autoridades, hoy con mucha más preparación que hace 9 años que desapareció su hija, con una red de apoyo a través del colectivo que encabeza en Córdoba y Orizaba, y sobre todo con los reflectores que están sobre su caso. Y aquí debería existir el compromiso de las autoridades a nivel federal y estatal por permitir que las diligencias avancen, porque desde el primer detenido solicitó directamente él hablar con Araceli. Él pidió hablar con ella, tiene información que darle. Sin embargo, nunca se permitió esa reunión. En el careo que tuvieron en Ciudad Juárez, donde estos 2 hombres están recluidos, no se le dio la información a Araceli. Y sí se han solicitado ellos platicar con ella, decirle, no sabemos qué, muy probablemente decirle qué y quién le hizo daño a su hija. Pero ella no lo va a hacer a la mala, ¿no? Está buscando ella que por la vía legal se pueda dar estos encuentros, se puedan dar estos careos para obtener la información. Sin embargo,
nos menciona, pareciera que hay alguien interesado en que ellos no me digan qué le pasó a Fernanda Rubí. Ese es el compromiso que se debe asumir en este momento y por el cual está luchando para que pueda obtener esa información. Y bueno, este es uno de los casos con más reflectores, uno de los casos que se volvieron internacionales y para nosotros era necesario hablar del asunto. Muchas gracias por escuchar.